les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como ustedes saben, todos los jueves nos encontramos por aquí. También ven nuestros programas a través de redes sociales, principalmente en YouTube, donde subimos cada una de nuestras emisiones. Y en este jueves, bueno, la temática está en el nuevo cambio de fases que ha tenido Mar del Plata. Probablemente seguimos hablando del coronavirus, como hace un tiempo ya esta parte. Y la temática del cambio de fases y hasta dónde sí, hasta dónde no, y las discusiones que se van generando, ¿no? Pero pareciera que decía Alberto Rodríguez, secretario de Comunicación aquí de la Universidad y también analista político, alguna vez lo hemos consultado y volveremos a hacerlo con respecto a esto, ¿no? Que se ha vuelto aquella discusión sobre unitarios y federales, ¿no? Y prácticamente si uno se pone a analizar, pareciera que la discusión en la Argentina, sobre todo en los medios nacionales, donde recibimos la gran parte de la información con estos temas, se centrara en la discusión entre la situación del AMBA, ¿no? Entre Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, y entre el gobierno nacional y la ciudad con respecto al tema de la presencialidad en clases, ¿no? Hemos visto en Mar del Plata una protesta por volver a la presencialidad, para que no suspenda la presencialidad, cuando nunca estuvo en riesgo la presencialidad en Mar del Plata. Estas cosas son las que a veces confunden en una situación de confusión. Una confusión que hasta podría ser permitida, si se quiere, toda vez de la información de cómo llega y los canales que se están utilizando y de lo que se hace central. Claro, lo que pasa es que la pelea detrás de la presencialidad o no en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires no está relacionada con los chicos ni con la escolaridad, ¿no? Por supuesto, esto está a las claras de que hay una discusión política de fondo de cara a las elecciones. Y uno lo dice así tan libremente y pareciera, no, bueno, tenga cuidado porque la escolaridad, porque la escuela, sí, yo estoy de acuerdo, todos defendemos la educación, más aún si es educación pública, etc. Estamos de acuerdo que el año pasado se perdieron muchos días de clase y muchos chicos quedaron afuera del sistema. Esto es una verdad también y por eso cuesta. Está claro la situación de hartazgo también que hay respecto a la cuarentena, etc. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, la discusión es política. Lisa y llanamente político-partidaria, porque como decíamos la semana pasada, la mayoría de los discursos está relacionada con no hay que hacer política de esto. Sí, hay que hacer política, más política pública, más política de Estado, más política de salud, más política de producción. No solamente aparecer una red social anunciando qué medidas son, sino una política de producción real para poder subsanar una situación que ya es grave. Por lo menos aquí en el Partido General Pueyrredón, después de una temporada mala y después de una situación de crisis como la que hemos vivido en 2020. Todo es política, decía alguno por ahí, y es cierto. Ahora hay que ver cómo enfocamos esa política, si como una política de construcción desde el disenso o como simplemente una cuestión proselitista y partidaria como se está viendo lamentablemente en los últimos tiempos. Pareciera un juego de truco a los gritos que se están haciendo entre Larreta y Alberto Fernández, y entre Alberto Fernández y Larreta, y la verdad que la figura del presidente también bastante debilitada en los últimos tiempos ante la falta de acompañamiento de los gobernadores, hasta incluso el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque a mí me parece que no hay que pasar por alto esto. El principal respaldo, el que por la tarde le había dicho a los intendentes que él iba a cerrar todo, el que presionó casi al presidente con su sector, digamos, dentro de la alianza de gobierno, después dijo, acompañe las medidas del presidente, pero no amplió toda la provincia, no cerró la provincia de Buenos Aires. A mi gusto, acertadamente, se focalizó. Claro, pero está desoyendo políticamente lo que dijo el presidente, no lo acompañó en la medida. No es que su distrito, la provincia de Buenos Aires, se cerró, como sí hicieron otras provincias para acompañarlo a Alberto Fernández. Digo, también, quizás yendo muy por lo finito, hay un lineamiento interno ahí para leer. Bueno, de todo esto se está desarrollando y es lo que no necesitamos. Agregarle a una circunstancia de incertidumbre, mayor incertidumbre, no es lo que estamos necesitando en estos momentos. Hay mucha preocupación, hay miedo en algunos casos, hay una situación de muchísima incertidumbre, como decíamos, con respecto a todos los ámbitos, el laboral, el de salud, el escolar, digamos, en las raíces mismas de cualquier construcción de una sociedad está viéndose afectada por esta situación de pandemia, y esto pasa en el mundo, pero aparte tenemos los problemas subyacentes. Si a toda esa mezcla, si a toda esa incertidumbre, si a todas esas dudas y esas preocupaciones que hay, le agregamos una más, la verdad que no estaría ayudando demasiado para poder salir de una situación muy crítica. Y lo digo para uno y otro sector, porque da lo mismo, porque a eso de hecho se está jugando la grieta y ver con quién nos medimos, quién es el contrincante de quién, eligiendo enemigos para la próxima contienda, que además, como si fuese poco, es una contienda que tenemos ahora. ¿Se harán las elecciones, por lo menos las PASO? Están en vías de suspenderla, lo cual sería un error, porque institucionalmente ya venimos sufriendo las consecuencias. ¿Se puede hacer las elecciones en medio de la pandemia? Bueno, habría que ver eso también, digo, en el marco de la discusión, pero pareciera que el tema va por otro carril y no por el sanitario. Y se está pensando en estas elecciones, pero estas elecciones como un escalón para las próximas. Entonces es gravísima la situación como para que se juegue de esta forma
a la política partidaria, a los unos y los otros, a unitarios y federales, recurriendo a aquella frase o aquella forma de analizar el momento que he mencionado antes. Me parece que la situación tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con festejar que un laboratorio en Argentina va a hacer la Sputnik, ¿no? Me parece que va a ver cómo hacemos para vacunar aún más, me parece que va por el lado de tener unificado un criterio, no nación y provincia o nación y provincia y municipio, las diferencias que hay en los casos, las diferencias que hay en la forma que vacunamos nosotros. Me parece que hay una forma de trabajar que debería ser unificada como se hizo al comienzo de la pandemia, con errores y con aciertos, porque nadie sabía cómo manejar la situación, pero más unificada. Lamentablemente, en estos tiempos lo único que están haciendo la dirigencia política en su mayoría es agregarle más preocupación y más incertidumbre a una población que está harta, básicamente, de todas estas cuestiones, y los resultados, lamentablemente, no siempre van a ser los mejores, toda vez que no se esté oyendo lo que se le está pidiendo que se haga, digamos, ¿no? Una forma de enfrentar un enemigo común, que lo hay, que es el coronavirus, de una forma más unificada y más solidaria, ¿no? Básicamente, no en discusiones o en chicanas políticas permanentes. Vamos a hablar del coronavirus, vamos a hablar de la vacunación, vamos a hablar de la situación de Mar del Plata y la zona, porque vamos a hablar con el referente de la zona sanitaria octava, así que si les parece, vamos a presentar nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Como les decía, vamos a profundizar en el tema que nos viene llamando a nuestro interés durante más de un año y pico, ¿no? Que es el tema de la pandemia, y particularmente vamos a enfocar sobre nuestra región, sobre lo que sanitariamente y a partir del Ministerio de Salud se llama Zona Sanitaria Octava, con cabecera en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hablar con su referente, con Gastón Vargas. Gastón, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, en principio le pido, Gastón, si nos puede dar una referencia de cuál es la situación actual que estamos viviendo aquí en nuestra región. Bueno, la región sanitaria no está exenta de lo que viene sucediendo en el país y en la provincia, ¿no? De esta segunda ola de esta pandemia que hace 15 meses nos viene marcando el ritmo. Y se ha notado un aumento de casos significativos en toda la región. En los últimos 15 días, las últimas 2 semanas, en toda la región teníamos 3.000 casos en promedio y hoy tenemos 6.000, 6.200. En General Porredón, propiamente dicho, teníamos 1.800 casos y hoy tenemos casi 3.150, casi 3.200 casos, con lo cual es notorio el aumento de casos, producto, ¿no?, de esta segunda ola que nadie quiere transitarla, pero que es una realidad, que nadie quiere generar alarmas, pero es una evidencia concreta lo que está pasando y cómo se ha tensionado el sistema de salud en el AMBA y cómo vamos camino a eso en nuestra región. Claro, pregunto, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los motivos de que se genere una segunda ola? Digo, esta pregunta que pareciera tan básica, a veces no la hacemos desde aquí porque justamente parece muy simple, digo, pero ¿cuáles son los motivos de una segunda ola? ¿Por qué se vuelven a aumentar los casos en esta magnitud? Se vuelven a aumentar en realidad porque nunca salimos de la situación de pandemia. Entonces, por ahí, en una cuestión estival, se vio favorecido y hubo una disminución o estabilización de contagios, producto de actividades al aire libre, producto de ventilación de los lugares, producto de algunas actividades que no estaban todavía incorporadas a la actividad. Y obviamente, a medida que el clima va cambiando, o que hay mayor circulación de gente, como nosotros tuvimos hace 2 semanas, un fin de semana largo con 180.000 personas más transitando por la ciudad, hacen que se vuelva el virus y se potencie y se haga más fuerte y contagie más. Si a esto le sumamos que el virus va generando mutaciones y otras cepas, digamos, como la de Manaus, como la de Londres, digamos, y ya en La Plata hay evidencia clara de que esa cepa está circulando, tiene las características de ser un 70% de mayor contagiosidad y un 30% de presentar síntomas más graves. Con lo cual, de cara al otoño-invierno,
salvo estos días de otoño es muy lindo, casi verano, que tuvimos en la ciudad, sabemos que ya empiezan los días fríos y eso obliga a tener los lugares más cerrados y también favorece al contagio. Claro. Pregunto porque ayer la escuchaba la referente de salud del municipio, Bernabé, planteando que, bueno, la cuestión por ahí de Semana Santa ya había pasado, pero digo, basándome en eso, y usted por ahí planteando que por ahí sí hubo alguna situación con respecto a esto, pero no para entrar en polémica, sino para preguntar, digo, ¿se deberá en algún punto empezar a nuevamente hacer algunos retenes, a cerrar la posibilidad del turismo en Mar del Plata o todavía es prematuro? No, digamos, yo creo que hoy la pandemia nos va enseñando con el paso del tiempo que hay ciertas cosas que no son tan efectivas como uno quisiera o como uno creería, digamos, ¿no? A un virus vos no lo podés correr con una medida económica, no lo podés correr con un retén, digo, tampoco, digamos. El virus vos tenés que correrlo con medidas sanitarias. En este caso, desafortunadamente no tenemos un tratamiento específico, salvo cuestiones muy puntuales con plasma o con suero equino, pero no es una cuestión masiva, no hay un antibiótico, no hay un retroviral, quiero decir, para esta enfermedad concretamente. Sí tenemos hoy la herramienta de la vacuna, que es fundamental, porque eso sí hace que las personas generen anticuerpos, entonces estén protegidas de formas graves y evitar la internación. Pero la única certeza que tenemos en todo este tiempo es que a mayor circulación de gente, mayor capacidad de contagio. Por eso la única medida efectiva en todos los países del mundo que se han podido tomar ha sido la restricción de la circulación de gente. Que eso es antipático, que genera un montón de debates sociopolíticos, económicos, pero es la única certeza que hay, digamos, ¿no? Entonces, si no circula la gente, hay absoluta menos chances de que el virus se siga propagando. A ver, entonces deberíamos volver. El otro día escuchaba al intendente también diciendo, Gastón lo escuchaba a Montenegro diciendo esta cuestión de yo no creo que la circulación aumente los casos, digamos, ¿no? Y planteaba la duda con respecto a las medidas que haya tomado el gobierno. Sí. ¿Me escucha Vargas ahí? Hay un pequeño corte ahí por la cuestión de la señal de internet. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Gastón Vargas, con quien estamos hablando. ¿Quién es el control o restricción? Bueno, ahí estamos. De Zona Sanitaria Octava, el titular. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Está un poco intermitente la señal de internet que nos permite justamente tener este contacto. En Gastón, el país. ¿me escucha Gastón por ahí? ¿Ahí me escucha? Se nos entrecortó Ahora un poquito. Sí. Ahí está. Sí. Se nos entrecortó un poquito la señal. Preguntaba y retomo un poquito esto desde el lugar donde hemos quedado. Esta cuestión de la circulación, decía, y planteaba la cuestión de que por ahí el intendente Montenegro ha dicho que la circulación no era lo que producía contagios, y un poco refiriéndose a las medidas que estaban tomándose del gobierno nacional. Hay que cerrar, digamos, hay que volver a una fase 2 como está pasando, por lo menos por un tiempo, para poder controlar la segunda ola. Mira, yo creo que no está lejana, quizás en el planteo de las discusiones sanitarias que tenemos con el Ministerio, una fase 2, digamos, porque eso por lo menos garantiza que haya menos circulación de gente. Vos imaginate, el día de hoy tenemos 3.200 casos. Nosotros tuvimos el momento de mayor tensión el año pasado con 3.500 casos activos. Ahí el sistema de salud demostró estar muy a punto de saturar, y estuvimos a un paso de no poder dar respuesta, ¿no? Con muchas derivaciones que se hacían en ese momento, que hoy no la podemos hacer porque en ese momento, el año pasado la ola pasó por el AMBA primero y después vino prácticamente después de 30 días al interior. Entonces ahí el AMBA desagotó, digamos, el sistema sanitario y teníamos posibilidad de seguir derivando. Hoy el AMBA está colapsado, con lo cual chances hoy de derivar es muy difícil, te diría casi imposible. Entonces nos tenemos que resolver con lo que tenemos, con la capacidad operativa que tenemos. Entonces, si en ese momento con 3.500 casos el sistema estaba tenso y hoy ya estamos en 3.200 casos y la curva sigue con tendencia al alza y tenemos hoy un 85% de camas de UTI ocupadas en el sistema público-privado, y no hay que tener una genialidad extrema para decir, muchachos, si no tomamos alguna medida en el corto o mediano plazo, si la tendencia es la misma, vamos a chocar. Entonces, digamos, la medicina tiene muchas cuestiones
y se ha desarrollado fabulosamente en la tecnología, pero sobre todo lo que tiene el arte de la medicina es el sentido común, digamos, ¿no? Entonces, si uno ve este escenario, cualquiera te va a decir, y sí, ¿cuál es la lógica? Que circule menos gente, intentando que haya menos contagio, porque sabemos que hay un porcentaje de los que se contagian que sí o sí van a requerir de una internación y un porcentaje menor, sí o sí, una cama en terapia. Claro, seguramente. Digo, aparecen por ahí, lo trato de aclarar también porque los mensajes que se han dado por ahí públicamente, insisto, sobre todo desde el sector municipal, aparecen como que no se va a cerrar, como que, bueno, la circulación no es tan preocupante, vamos a acatar, pero bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo. De hecho, lo que ha pasado durante el 2020, ¿no? Esta cuestión de abrir los comercios por fuera de lo que eran las medidas restrictivas que sí existían, las pruebas pilotos, la apertura extra o medios sobre situaciones que no se controlaban con tal de que pudiesen practicarse. Digo, esto ya no puede ir más, digamos, deberíamos ir justamente a este lugar, al lugar de cerrarnos por lo menos por unos días para frenar el tema. Yo creo que sí, digamos, el camino es ese, salvo que ojalá nos equivoquemos. No tenemos proyecciones que nos digan hoy que va a haber una meseta o que los casos van a empezar a bajar, ¿no? Nosotros tenemos proyecciones que estamos en 25, 28.000 casos a nivel país y tenemos proyecciones que vamos a llegar a 50.000 casos. Entonces, digamos, estamos en un momento delicado, donde no hay que ser obviamente alarmista ni catastrófico, pero es la realidad que nos viene mostrando esta pandemia, que lamentablemente es quien pone las reglas del juego. Ojalá nosotros podríamos tomar alguna decisión y decir, bueno, de esta manera la tenemos controlada. Hoy el que diga que está controlada la pandemia, la verdad que no sé en qué se basa, porque acá no hay un control, sobre todo en un escenario tan abierto, digamos, en función de las cosas que puedan pasar. Vos imaginate, nosotros estamos hoy vacunando y priorizando al mayor de 60 años, porque el año pasado fue quien más camas ocupó y fue a partir de los 70 el grupo poblacional que mayor mortalidad registró con la pandemia. Y hoy tenemos en las terapias un 35% de personas de 40 años con asistencia respiratoria mecánica. Entonces vos me podrás decir, bueno, entonces, ¿por qué no vacunaron a los menores de 50? Y bueno, porque uno necesariamente tiene que tener evidencia como para poder tomar una medida. La evidencia que tenemos es que el mayor de 60 fue el que peor la pasó el año pasado y por eso estamos priorizando vacunar hoy por hoy ese grupo. Y en función que se está notando que afortunadamente el geronte, el adulto mayor, digamos, no está hoy en un número tan significativo como el año pasado en una terapia y entendemos también que se debe a la vacunación. Seguramente. Bueno, pregunto, vamos a ir por dos o tres lugares puntuales ya agradeciéndole el tiempo, ¿no? Por un lado, al principio, lo escuchaba hablar de la cepa de Manaos y la cepa británica. ¿Esto ya está en nuestra región, aquí en la zona sanitaria? Mirá, nosotros tenemos algunos casos confirmados, no en Porredón puntualmente, estamos estudiando algunos casos puntualmente a través del proyecto País, quién determina la cepa. Que obviamente la determinación de la cepa nos da un dato más, no cambian las medidas, pero sí nos pone en mayor alerta porque sí sabemos que tiene mayor contagiosidad, ¿no? Entonces eso sí es importante saber. Fíjate, en La Plata el fin de semana se estudiaron a un grupo de personas positivas que no tenían nada que ver con un viaje, ni remotamente, ni mucho menos, y el 70% dio que tenía la cepa Manaos. Entonces eso confirma que ahí, al menos en La Plata, la cepa circula. Acá estamos estudiando algunos, no tenemos todavía resultados, sí en algunos otros distritos de la región, con algún caso aislado que tampoco nos genera una alerta mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, en definitiva, reforzar las medidas de prevención, ¿no? Que todas las conocemos, ¿no? El tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, evitar las reuniones sociales, ¿no? Digamos, esto del cambio de fase a veces obliga a buscar alguna alternativa de que, bueno, pero en vez de 10 personas vienen 9, entonces puedo seguir funcionando, que no está mal, porque yo entiendo que todos tenemos que trabajar y de acuerdo a la actividad que tengamos poder hacer que siga siendo solvente y pueda seguir funcionando. Pero por ahí uno ve en lugares, o las fiestas clandestinas, o sea, la noticia es cuántas fiestas clandestinas se clausuran por fin de semana, digamos, y no dimensionamos eso, porque primero,
no solo las que se clausuran, porque entiendo que habrá otras que no se clausuran, sino que la gente toma esas actitudes, ¿no? Ayer miraba una noticia que se robaron un respirador del hospital de Mar Chiquita. O sea, hay cosas que en un contexto de pandemia cuesta entender, ¿no? Vos hablabas un poco de los unitarios y los federales en tu editorial, pero también hay una cuestión personal, ¿no? Hay una cuestión que yo creo que la pandemia llegó en un momento poco oportuno social, porque el personalismo, producto, ¿no?, de políticas del capitalismo global histórico, hace que la gente crea que es solo el artífice del destino, no hay un pensamiento colectivo, no hay un cuidado colectivo. La gente te llama por teléfono y dice, te vengo a reclamar mi vacuna, y si yo me enfermo quiero tener mi respirador. Y eso no es así. Lamentablemente, en un contexto, digamos, de pandemia, nadie piensa en cuidados colectivos, todo pasa por lo personal. Y obviamente en eso también entra a mí no me va a pasar. Yo ya hoy, sinceramente, no conozco ninguna familia que no tenga o un caso dentro de la familia de COVID positivo o dentro del entorno de las amistades, e incluso muchas familias que han tenido familiares internados. O sea, ya no es algo tan lejano como fue en marzo del año pasado, que la ciudad estaba cerrada, vacía y no pasaba nada. Digamos, estamos en otra situación, en otro contexto epidemiológico, y hoy por hoy creo que ya nadie puede negar que lo que el año pasado en una persona joven quizá pasaba como un resfrío o una cefalea transitoria, hoy nos está demostrando que puede generar síntomas más graves. Claro, seguramente. Bueno, para concluir y brevemente, teniendo en cuenta este cóctel entre la cuestión individual, la falta de cuidado colectivo, la situación política, la necesidad de vacunación, las vacunas que van llegando, por suerte hay buenas noticias con un laboratorio argentino. ¿Qué perspectivas tenemos de tiempo en todo esto? ¿Tenemos un 2021 signado por el coronavirus o podemos hablar que por ahí ya para la segunda mitad del año podemos empezar a salir de esta situación? Nosotros creemos que la primavera va a ser ya un momento en el cual vamos a empezar a despojarnos de todas estas cuestiones. Tenemos el objetivo de vacunar lo que queda de abril y la primera semana de mayo a todo el mayor de 60 y después seguir vacunando al menor de 60 con factor de riesgo. Nosotros tenemos previsto vacunar a toda la población de riesgo entre julio y agosto. También entendemos que este pico, obviamente por las características que tiene, no va a ser largo. Entendemos que tenemos que esforzar los recaudos y los cuidados los próximos 15 días. Después de esto entendemos que sí, ahí ya los casos van a empezar a aflojar y a bajar, pero bueno, es el momento de mayor cuidado que nosotros requerimos a la población. Por eso tampoco es descabellado pensar en restricciones más amplias, porque ahora es el momento, ¿no? Entonces, no tuvimos el tiempo que tuvimos el año pasado en decir, bueno, la pendiente de la curva y el achatamiento nos llevó meses. Ahora, en 15 días, llegamos al pico de casos que el año pasado lo logramos llevar sobre 4 meses. Entonces, obviamente, ahí es cuando los sistemas de salud colapsan, cuando la cantidad de casos se acelera tan rápidamente y obviamente el sistema no tiene capacidad de respuesta. Claro. Gastón, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a vos, tengas una buena noche. Igualmente, un abrazo. Gastón Vargas, titular de la Zona Sanitaria Octava, en esta noche del día D. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Alimento. Diversión. Trabajo.
Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Bueno, prácticamente no nos está quedando tiempo ya de este programa de esta noche del día de aquí en el canal Universidad, en el canal público de la ciudad. Sí, quizás una pequeña reflexión sobre el cierre después de esta extensa entrevista que hemos tenido con el titular de la zona sanitaria octava, porque uno se queda pensando en estas cuestiones y tiene razón por ahí lo que dice Vargas, ¿no? Esta cuestión de, mirá, no hay resolución ni económica ni política que pueda parar el virus, sino una resolución sanitaria. Y cuando uno escucha a los especialistas hablando de las cuestiones sanitarias, lo que dicen es, hay que cerrar. Ahora, entonces, ¿cómo entendemos los otros mensajes? Porque cuando también uno se pone a escuchar las conferencias de prensa, tanto de la Secretaría de Salud como del propio Intendente, diciendo, bueno, la verdad que no creemos que la circulación haga el contagio. Me decía el otro día un infectólogo, me decía, claro, el problema no es la circulación, el problema es dónde va la gente que circula, ¿no? Digamos, y es ahí el punto donde se encuentra que frenar la circulación te va a dar menos casos, porque cuanto menos gente haya dando vueltas, menos contagio va a haber. Esto es lógico, pero no significa de circular por la calle, significa de ir de un lugar a otro, ¿no? Evitar que la gente salga de sus casas. Cuanto menos salga, menos contagio va a haber. Digamos, este es el punto. Y tengo miedo en estos mensajes contradictorios que se están dando. Porque en los mensajes lo que hay también es un metamensaje que queda, aunque sea inconscientemente, ¿no? En esta cuestión de decir, no, si andamos por la calle no pasa nada. Sí pasa. Y sí, la situación es grave, y sí están apareciendo las cepas de Manaos en algún sector de la región, pero seguramente aquí en Mar del Plata, por lo que dicen algunos especialistas, si bien no está comprobado, también estaría. Sí se está viendo que la situación de las terapias en los distintos centros sanitarios está colapsada, sobre todo en el sector privado, en el sector público todavía queda algún espacio. Esto está pasando ahora y aquí en Mar del Plata, ¿no? Sí hay una preocupación muy grande con esto, y sí también no hay margen desde ningún aspecto, ni desde el sanitario, ni desde el económico, ni desde el político. Y esta es la complejidad, o estos son los platos rotos que estamos pagando en un 2020 donde las cosas se hicieron mal. Mucho peor aún, donde no es que se hicieron mal a propósito en un principio, todos estábamos de acuerdo en que había que cerrarse para evitar... Sí, salíamos a aplaudir a las 9 de la noche, estamos todos de acuerdo. Digo, la extensión en el tiempo de ese plazo, la falta de resolución, pero principalmente creo que lo que hubo fue una falta de acción. O por lo menos una diferencia muy grande entre lo que se decía y lo que se hacía. Porque la cuarentena era para reforzar el sistema sanitario. Hoy en Mar del Plata, decíamos la semana pasada, están las mismas camas que en octubre. No solo eso, se trajo un sistema aparte al hospital regional, digamos, para atención. En ese hospital modular que se inauguró, trajeron las camas, buenísimo. ¿Quién las atiende? No trajeron personal. Y el personal que está trabajando en el IGA está cobrando sueldos de 12.000 pesos de básico, que entre los distintos factores de antigüedad y demás, y extra se va llegando a 40.000 pesos. O sea, la persona que está luchando por la vida de alguien cobra 40.000 pesos por mes. Entonces digo, termina siendo una farsa todo. Termina siendo una farsa desde lo sanitario, cuando se dice, bueno, no pasa nada así, y termina siendo una farsa cuando se dice desde lo discursivo que estamos combatiendo. No, la verdad que la situación es grave. La única esperanza que hay es la vacuna, y esperemos que esta novedad de que se va a trabajar en un laboratorio argentino, la vacuna de Sputnik, sea la gran esperanza que nos dé a todos, que de aquí a unos meses podamos tener algún tipo de horizonte para salir de esta situación gravísima y que nos afecta y que nos va a afectar durante mucho tiempo, más allá de que no esté el virus, por las situaciones sociales y económicas que está dejando a su paso. No es como un huracán que ha pasado o que está pasando, deberemos cuidarnos este tiempo hasta que podamos ver salir el sol nuevamente. Si les parece, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata.
Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.